Bien, bienvenidos en este día. Queremos invitarte hoy día a compartir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la palabra de Dios. Hoy día quisiéramos hablar sobre un tema muy importante para todos, especialmente para los cristianos y para los que no son tantos, también para que conozcan a un Dios vencedor, a un Dios que lleva a nuestras vidas a una nueva dimensión del conocimiento, de la verdad y de la vida. Vamos a basar nuestra enseñanza en el día de hoy en Romanos 8:37. Asimismo también estaremos leyendo otras porciones bíblicas para ir corroborando lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a compartir en el día de hoy. Esperamos de que sea para ustedes de mucha bendición y que la palabra de Dios anide en vuestros corazones para que así crezca y sea fortalecida y pueda ser un guía junto con el Espíritu Santo en nuestra vida, en la cual nosotros estamos contentos de vivir. En Cristo Jesús, por supuesto. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, verso 37. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a leer. Dice así en Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por esto estoy, en el 38 leemos también, por esto estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el 37 dice, bien claro, en la palabra vencedores. Cuando nosotros hablamos de la palabra vencedores, entendemos que es una palabra que significa que hemos superado una meta o hemos alcanzado un sueño, o mejor dicho, hemos llegado a construir lo que nosotros queríamos en nuestras vidas. Pero la palabra vencedores en la Biblia significa mucho más que eso. Significa que Dios nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios y por a su vez somos hijos de una victoria conseguida en la cruz por Cristo Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta de este misterio precioso, entonces empezamos a mirar realmente en la relación que tenemos con Dios de otra forma. Y podemos de esa misma forma crecer y empezar a entender más las cosas que Dios ha dejado para nosotros. Muchos en la vida han intentado estudiar a Dios y eso es imposible. Pero Dios nos dejó algo para que nosotros pudiéramos crecer, para que nosotros pudiéramos fortalecernos, y que es su palabra. La palabra de Dios es clave en nuestra vida y viene a nuestra vida cuando más la necesitamos. Y muchas veces también la palabra de Dios disciplina. Y es bueno. Cuando uno tiene un hijo, quiere lo mejor para su hijo. Entonces, ¿qué le enseña? Principalmente nosotros le enseñamos al niño a portarse bien, a que vaya a ser un hijo, digamos, conforme a la sociedad para poder ser un triunfador en la sociedad. Y esas cosas son importantes para un padre, por supuesto que lo son. Imagínense para el Padre Celestial. ¿Qué quiere para nosotros? Es lo mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros le enseñamos a este hijo estas cosas que son primordiales, que son como el portarse bien, el hacer bien las cosas, el tratar de no tropezar en el camino, aunque igual lo van a hacer, porque la vida es así, se nos enfrentan diferentes tipos de cosas en el camino. Pero Dios está con nosotros, y eso ha estado desde el principio. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, nos dejó una enseñanza preciosa. Sí se puede. Que sí podemos, a pesar de los tiempos en los cuales vivimos, se puede vivir
en santidad. Porque esta forma parte de la victoria de Cristo. Él, cuando venció al enemigo en la cruz, nos legó algo importantísimo. Por ejemplo, podríamos nombrar varias cosas, pero una de las cosas que son muy importantes es tener fe, en ser obedientes a las cosas de Dios. Muchas veces nosotros queremos estudiar a Dios, y a Dios no hay que estudiarlo, Dios hay que obedecerlo, porque Él es Dios. La gente comprende y pone a Dios en un plano humano, y Dios no es humano, Dios es espíritu. Dios está más allá de nuestro propio entendimiento. Y Él ha dejado el manual de vida, que es la Biblia, la cual nos enseña y nos muestra realmente el camino que debemos seguir. Es el manual de vida para no solamente el cristiano, y debería ser para la humanidad. Siempre yo saco como un ejemplo el país de Estados Unidos. Estados Unidos fue fundado por los famosos puritanos, que eran los llamados, digamos, los evangélicos de ese tiempo, y fue fundada bajo los estatutos de la Biblia, bajo los estatutos de Dios. Fue un pueblo que creció mucho en ese aspecto, por eso que es un pueblo que fue muy prosperado en el sentido espiritual. No hablemos de la parte económica, estamos hablando del sentido espiritual. Fue fundamentado principalmente en la Biblia. La Constitución de Estados Unidos está todavía fundada bajo los preceptos de la Biblia. Pero hoy día podemos ver una decadencia. Podemos ver la inmoralidad sexual. Podemos ver la cantidad de enfermedades. Podemos ver el problema económico que existe en estos países. Siendo países poderosos, que llevaron el liderazgo del mundo dentro de todas las cosas. Yo quisiera que siguiéramos escudriñando las Escrituras, y vamos a ir a otro libro que es precioso. La carta de Pablo a los Corintios es una carta más bien de enseñanza preciosa para las cosas de Dios. Voy a hacer un pequeño ajuste solamente. Bien, estaba metiéndoseme ahí Bueno, entonces vamos a ir a la carta de los Corintios, a la primera carta de Pablo que les da a los Corintios, y esta carta está muy bien en forma de enseñanza a este pueblo de Corinto, y cómo él les dice que cómo debemos estar, en qué situación debemos estar ante Dios. Primera carta, primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Vamos a ir a esta palabra preciosa del Señor. Y en el capítulo 6 y en el verso 11 dice así la palabra de Dios. Y espero que estén leyendo dentro de la palabra de Dios. Dice así: en esto eran algunos de ustedes, pero han sido lavados y santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. En el versículo 6 dice: al contrario, litiga hermano contra hermano e incluso ante incrédulos. 7. Ya es, por tanto, una falta suya el que tenga litigio contra uno contra otro. ¿Por qué? Pues no sufren mejor el agravio. ¿O por qué no más bien ser defraudados? Al contrario, en el 8, agravian y aún defraudan a sus propios hermanos. ¿Y no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene el 11 que hablaba recién. Y esto era en algunos de ustedes. O sea, habla de que en un tiempo eran así. Estaban dentro de todas estas inmundicias y pecados. Pero,
Aquí viene la victoria del Señor. Pero han sido lavados y santificados y justificados. La justificación es importante para el cristiano. Justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Cuando Dios murió en la cruz, Dios murió en la cruz, porque Dios también es Dios. Hay una cosa que yo quisiera explicarles. La Trinidad completa la llamamos Dios. La Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios. Ahora, dentro de eso está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Pero estas tres personas forman parte de la divinidad de Dios, del poder de Dios. Y cada una se manifiesta de una diferente manera. El Espíritu Santo fue dejado para nosotros, para que nosotros pudiéramos tener entendimiento, para que nosotros pudiéramos tener discernimiento, para que en nuestra vida tuviéramos una luz en el camino. Y esta luz en el camino es la que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y verdad, dice. Y la palabra de Dios se entiende solamente a través del espíritu. Por eso que muchos han intentado a través del intelecto entender la palabra de Dios. Y es locura para ellos, porque no se puede entender de esa forma. Sin embargo, Dios nos ha dejado la victoria a través del Espíritu Santo. Cuando su muerte ocurrió, Él tuvo que vivir el proceso de los 3 días para poder resucitar y así volver al Padre a tomar posesión a la derecha de Él. Entonces, esas cosas son importantes que el cristiano la entienda. Por lo tanto, nosotros decimos que cuando Jesucristo, en el momento en que Jesucristo se apartó de los apóstoles, siendo levantado al cielo, al trono preparado para Él, Él dijo a sus discípulos, y nos dijo a todos también, yo les dejo el Consolador, el poder de Dios, llamado así en hebreo el dunamis de Dios. Y este dunamis, este poder de Dios, es dado a los hijos de obediencia, no a los de desobediencia. Por eso, porque muchos intenten entender las Escrituras, no encontrarán la palabra justa que solamente el Espíritu da. Muchas veces nosotros los pastores se nos critica y se nos dice de que para ser pastor hay que estudiar 5, 3, 4 años. Pero eso te da un conocimiento en el intelecto. Pero el llamamiento de Dios en el Espíritu es otra cosa. Por eso que la misión de pastor no es una profesión común y corriente. No es como las profesiones que nosotros conocemos, académicas, cualquiera sea. Tú tienes que estudiar primero para poder ejercer. El pastorado es diferente. Es un llamamiento primero, y dentro de ese llamamiento viene el proceso en el cual viene una confirmación a través de la unción que se hace pastoral, a través de siervos que confirman esto que viene. Y después viene un proceso de crecimiento en la palabra de Dios. Pero Dios va trabajando en nuestra vida. Es diferente a una profesión común y corriente. Se dice que el trabajo de pastor es uno de los trabajos más duros y estresantes que existen. Claro. Porque el pastor tiene que estar las 24 y a veces más allá de las horas del día preparado para poder guiar al pueblo de Dios. Al pueblo que ha sido puesto como administrador, no dueño de la iglesia, pero sí como administrador de la iglesia. Entonces es importante que cada siervo esté consciente de que en la palabra de Dios está todo nuestro vivir, está todo nuestra guía, está el secreto de poder mantenerse firmes y firmes hasta el momento que seamos llamados ante el Señor. La eternidad es un premio precioso. Pero aquí en la tierra, donde nosotros debemos demostrar de qué estamos hechos. Hay muchos hombres dentro de la vida del Evangelio y del cristianismo que han sobresalido. Pero esto no ha sido con sus propias fuerzas. Esto se ha sido porque ellos han confiado en el Señor. Han confiado en que los poderes que han sido dejados por Dios, como el Espíritu Santo, como la palabra, o sea, como la oración, como el ayuno, van curtiendo al hombre, van sacándole lo que nos sirve y va en un proceso de crecimiento.
De por sí nunca llegaremos a una perfección y al nivel que Jesucristo estuvo, pero sí podemos ir imitándolo a Él. Somos imitadores del Señor Jesús, seguidores de sus pasos, siguiendo sus huellas en el camino. Y a veces es complicado, porque se nos presentan muchas cosas, las cuales entorpecen el camino del siervo del Señor. Y aquí nos dice que estas cosas le sucederán a todos nosotros, lo dice en el versículo 11, para que seamos lavados y santificados, y seamos unos ejemplos para nosotros mismos y para también, por supuesto, para todas nuestras familias, para todos los demás. Y para que no codiciemos las cosas malas, como ellos las codiciaron. Aquí habla de ellos, habla de un grupo de personas antes de la conversión, antes de la venida a los pies de Cristo. Hay muchos ex en la iglesia, en realidad yo creo que son todos. Hay ex alcohólicos, ex drogadictos, ex homosexuales. Ex, está llena la iglesia. Siervos que han entregado su vida y han confiado en el Señor para seguir este camino precioso, doloroso a veces, pero lleno de paz y de alegría cuando logramos ir consiguiendo nuestras batallas en este mundo. Hay una parte que dice en el 11, dice, estas cosas se les acontecieron, por ejemplo, y están escritas para amonestar a unos y a otros. Una de las cosas que debemos y que es nuestra obligación es amonestar a nuestros hermanos en amor y en alegría, buscando de que ellos se mantengan firmes en el camino. Debemos estar unidos. Y una de las unidades que habla de Efesios 4 es que en el espíritu la iglesia debe estar unida. Hoy día existen muchas denominaciones, pero es un solo Dios el que nosotros, un solo Padre, un solo Hijo y un solo Espíritu Santo. Y la iglesia cristiana debe estar preparada para estos tiempos que son complicados, pero con Cristo todo lo podemos, como decía Pablo, porque Él siempre nos va a fortalecer. Y una de las claves para poder vencer es vencer el temor o el miedo. Muchas veces la gente no acepta a Jesucristo o no viene a Jesús por temor. Y por temor a cambiar su vida. Porque están tan acostumbrados al pecado, tan acostumbrados a las cosas licenciosas, que echarlas de menos y pensar de que no van a poder vivirlas. Porque pensar de que ellos piensan en su mente de que va a ser una pérdida en su vida. Y entonces ellos tienen en ese sentido temor de perder esas cosas, de tener que dejar esas cosas del mundo. Pero cuando la criatura se convierte al Señor, ya no es lo que era antes, se da cuenta que era el camino mejor. Pregúntele a cualquier cristiano comprometido en una iglesia que tenga bases firmes y sólidas, ¿cuál ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida? Estoy seguro que le va a decir, haber aceptado a Jesucristo, haber cambiado mi vida. Pero el enemigo trabaja en estas cosas, en el miedo, en el poder, el poner en tu mente cosas para poder impedir que Cristo venga a tu corazón. Quisiera leer en una palabra que para nosotros ha sido clave para la iglesia redimida cristiana acá en Jönköping, centro del camino, y que es en Josué 1, del 1 al 9. Y quisiera un poco así desglosar 4 versículos y con esto dejarles la conciencia para que ustedes, tu amigo auditor, elijas el camino que quieres recorrer. Vamos a ir al libro de Josué, este conquistador magnífico, después de Moisés, el sucesor espiritual de Moisés. Josué 1, vamos a ir al Josué 1, al versículo, vamos a leer el versículo 5, amén.
A mí me encanta Josué porque nos demuestra que también él demuestra que sí se puede. Josué fue un conquistador tremendo. No solamente conquistó ciudades gigantescas, venció a gigantes, sino también llevó al pueblo, a un pueblo complicado como el pueblo de Israel, a conquistar y llegar a la tierra prometida. Hoy día, ¿cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es tu camino para cruzar el Jordán? Cada uno tenemos en nuestro corazón la meta que nos gustaría conseguir. Cada uno tiene su sueño. Cuando uno viene a Cristo, a veces muchos de sus sueños quedan atrás. Porque uno se da cuenta que al conocer a Jesucristo, tu vida cambia y tus metas ya son diferentes. Y eso es lo que muchas veces la gente tiene temor. Vamos a leer ahí en Josué, en el capítulo 1, verso 5. Y dice aquí, para los vencedores: nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y no te abandonaré ni te desampararé. Estas son promesas de Dios para Josué y para nosotros. Porque nosotros somos el pueblo escogido. En ese tiempo era Josué el líder escogido y estaba el pueblo judío, el pueblo israelita escogido. Pero hoy día nosotros los gentiles también somos escogidos y somos injertados en el olivo original. Y es un privilegio tremendo poder formar parte junto con la nación de Israel, de los pueblos, de los dos pueblos elegidos por Dios, para llegar un día ante el tribunal de Cristo. Ojo, estoy hablando del tribunal de Cristo, no estoy hablando del trono blanco, estoy hablando del tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo es para los cristianos. El trono blanco o el juicio final es para todos. Pero nosotros tendremos un lugar especial, preparado, para los santos, para los que alcancen en victoria esa meta, esa corona de victoria, preparada desde el principio para cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos da aliento, ¿no? Nos da aliento, porque dice, nadie, o sea, no está hablando de, mira, sabes que alguno te puede hacer frente. No, dice que nadie, absolutamente nadie, como ocurrió con Josué. A Josué nadie le pudo hacer frente. Ni gigantes de 4 o 5 metros pudieron hacerle frente. Ni pueblos y murallas gigantescas, ciudades, fortalezas. En ese tiempo eran fortalezas increíbles. Nada le pudo hacer frente. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Porque Dios estaba en su vida. Porque él confió en Jesucristo. Confió en Dios. Confió en el Señor. Y esto es creer. Es creer que Dios está haciendo en tu vida y hará en tu vida maravillas asombrosas. Después el verso 7 dice, ¿qué es lo que tenemos? Aquí viene lo que nosotros tenemos que hacer o apartarnos en su palabra. Y dice el 7, mira lo que dice el versículo 7, es precioso. Solamente tenemos que hacer esto. Esforzarnos, o sea, solo esfuérzate y sé muy valiente. Aquí no está hablando de que que tengas solamente valor, está hablando de mucha valentía, mucho arrojo, ser firme en lo que tú estás recibiendo del Señor, ser firme en los conceptos de Dios, ser firme en su palabra. Eso está hablando. ¿Para qué? Para guardar y poner por obra todas las leyes de mi siervo Moisés. Aquí está hablando para poner por obra toda la palabra de Dios. Cuando Pablo habló a Timoteo, le decía, yo soy libre de toda culpa. ¿Por qué? Porque yo les he enseñado todo el consejo de Dios a ustedes. Toda la palabra de Dios. No me he quedado con nada. Esa es la misión de un pastor. No esconder la verdad. Dar a conocer la verdad como es. A veces duele. Y muchas veces, muchos se irán de la iglesia. Pero es mejor que ellos entiendan la palabra y la conozcan para que un día vuelvan realmente preparados para servir como buenos siervos de Dios. Consejo a pastores hoy día. A veces el Señor trabaja en nuestras vidas
y espera el momento preciso para bendecirnos. Y esta palabra nos demuestra, porque nosotros debemos entregar la palabra tal como es, no ideales nuestros. Por eso el Señor puso el Espíritu Santo. Pastor que no está guiado por el Espíritu Santo llevará al rebaño a la perdición más grande y además a la mentira. Porque no estará basado en la sana doctrina, en la verdadera enseñanza, sino estará en ideales de hombres. Son motivadores de la fe. No, Señor, no le interesa a esa gente. Lo que quiere de ti es que tengas un corazón preparado para recibir de Él y entregar sin temor la palabra de Dios. Mire, cuando habla de la palabra, ¿cómo habla? Que es una espada. Y no habla una espada común y corriente. Habla una espada que en ese tiempo esa espada era una espada corta que tenía filo en los dos lados. Y esa espada era tan filosa que al tener ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el otro, donde te pasara la espada te rajaba, te cortaba. Y dice que esa espada penetra hasta partir el alma y las coyunturas de los huesos, o sea, penetra hasta lo más profundo. Por eso cuando la palabra está bien basada, está bien en el espíritu, prepárense, porque llegará a transformar vidas y no somos nosotros, sino es el Señor a través de su palabra. Si somos buenos conductores, mira, un ejemplo. Si tú quieres tener una buena conducción eléctrica, por ejemplo, tú tienes que tener un buen metal. El mejor metal hoy día es el cobre, comprobado, para la conducción eléctrica. Pero hay otros elementos, como el papel, que conducen pero en menos calidad. Entonces, cuando nosotros tenemos un buen elemento de conducción, como es la palabra de Dios, ¿qué pasa? Llega a los corazones con todo su poder, con toda su energía. Y se cumple lo que dice la palabra. Qué maravilloso es cuando nosotros lo entendemos así. Amén. El verso 8 dice, en el nombre de Jesús, leemos Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro. Perdón, no haya terminado de leer el 7, dice, todas las leyes que mi siervo te ordenó, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado donde quiera que tú vayas. Por el medio, sin irte al mundo y sin irte al fanatismo o al legalismo. Ahí, entregando la palabra como debe ser, aunque duela. Y el 7 dice, no, y el 8 dice, porque nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él de día y de noche, a fin de que guardes y pongas por obra todo lo escrito en él, para que prosperes y te vaya bien. Otra vez la palabra prosperes y te vaya bien. Aquí habla de una prosperidad de avanzar en el conocimiento, avanzar en tu desarrollo como ser humano, empezar a tener mejor relación con Dios. De eso habla, de una prosperidad espiritual. No está hablando de una prosperidad física o una prosperidad material. ¿Por qué? ¿Por qué no habla de esto? ¿Por qué la palabra no habla de eso? De una prosperidad económica, una prosperidad financiera. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra lo dice. ¿Qué dice? Que todas estas cosas serán añadidas. ¿No es así? Busca primero las cosas del cielo, las cosas de Dios, las cosas de arriba, y las cosas demás serán añadidas. O sea, todo esto que tenemos, lo físico, lo material, todo son añadiduras. Si tú buscas primero lo de arriba, lo demás lo tendrás, porque el Señor te bendecirá, porque verá tu corazón que no es malicioso, que no busca, digamos, esas cosas materiales, que no tiene amor por el dinero. Dice que las cosas más malas de este mundo es porque la gente tiene amor al dinero. Y ahí no viene bendición. Es cosa de ver a los artistas, los grandes divas del cine, de la canción, de la música. ¿Cómo terminaron sus días? Después de tener todo lo físico, pero murieron fríos y sin salvación. No podemos saber si todos, pero los frutos muestran eso. Entonces la decisión es vuestra. La decisión es de ustedes. Tú eliges el camino que quieres seguir.
Y aquí dice que no debemos apartarnos ni a la izquierda ni a la derecha, y así serás prosperado donde quiera. Mira, y dice, donde quiera que tú vayas. O sea, no te está diciendo solamente en tu tierra, sino donde tú vayas, es como diciendo, todo lo que todo es que se convertirá en oro, por decir una cosa así, por decir una expresión. A ese nivel trabaja el Señor, y a ese nivel la palabra de Dios es espíritu y verdad. Terminaremos con el 9, que dice: he aquí te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. Aquí viene una orden, ya a Josué. Esa es una de las cosas que a mí me impacta de la Biblia. Todos los antiguos y los del Nuevo Testamento también. Dios nunca le dijo a Moisés, por ejemplo, Moisés, ¿te gustaría guiar a mi pueblo, sacarlos de Israel, de la esclavitud? ¿Te gustaría eso? Nunca le dijo así a Moisés, por ejemplo. Dios le dijo, ve y saca a mi pueblo. Dios es un Dios de orden. Él ordena y sus promesas son ciertas y claras. Sus estatutos son más altos que nosotros. Sus caminos son más altos que nosotros. Por eso debemos obedecer. A Dios hay que obedecerlo. Más que entenderlo. Obedecerlo. Entonces, aquí le dice en el 9, he ordenado. O sea, le está ordenando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y por qué se lo ordena? Porque Dios sabe lo que nosotros tenemos dentro. Él sabe nuestro potencial. Dios nunca va a pedir algo que tú no tienes y tú no podrás superar. Jamás. Él hace las cosas. Nosotros hacemos todo lo posible que tenemos en nuestra vida porque somos limitados en la carne, pero Dios hace lo imposible. Y ahí está el secreto. En poder saber dónde está el límite nuestro y dónde Dios su trabajo. Y aquí viene la palabra clara que hablábamos anterior. Cuando nosotros hablábamos de que una de las cosas que impide que nosotros podamos vencer en esta vida es el temor. ¿No es así? Bueno, la palabra lo dice. Leamos acá. Aquí dice, no tengas temor ni desánimo, porque Yahvé, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Promesa. No tengas temor. Siervo, amigo, no tenga temor. Dios, nuestro Dios, está con nosotros. Y Él estará con nosotros hasta el fin. Y donde tú quiera que vayas, Dios está contigo. Y este es un aliento para todo cristiano. Para el que aún no ha aceptado a Jesucristo. Te digo, Dios tiene algo preparado hermoso para ti. Si tu vida ha sido dura, si tu vida ha sido complicada, si en esta vida no has podido superar tantas cosas que te quitan la tranquilidad, que te quitan la paz, la alegría. Muchas veces la gente busca en las cosas del mundo, un día viernes, salir ahí a comer, salir ahí a una discoteca, a olvidarse de las cosas. Pero eso no quita el problema. Ese estará de vuelta y será peor. Dios te ofrece una salvación. Dios te ofrece una sanación. Dios te ofrece liberación. Dios te ofrece lo más lindo que Dios, nuestro Padre, puede ofrecer. El amor verdadero. Él te ofrece un camino. Él te ofrece una sabiduría. Él te ofrece tantas cosas. Pero para ello, tú tienes que formar parte del pueblo de Dios. Pero para ello, tú tienes que aceptarlo en tu vida. Hay 3 cosas que el ser humano debe hacer para poder acercarse de verdad a Dios y empezar a tener una relación perfecta con Él. Nosotros no predicamos una religión, porque la religión es creada por los hombres y es imperfecta. Nosotros lo que predicamos es su palabra y la relación perfecta entre nosotros y el Padre. Aquí a Josué se lo muestra. Le muestra todas las formas y los pasos que se deben a seguir para poder tener esa buena relación y para obtener la victoria. Y solamente la victoria la tendremos cuando nosotros aprendamos a que nuestra vida no existe, en nuestra vida de hoy, me refiero a la que cuando uno todavía no es cristiano, no existe todavía esa victoria.
cuando nosotros nos hacemos con Cristo, la victoria de Cristo, la victoria de su palabra, la victoria de todos estos siervos del Antiguo Testamento, testimonio vivo para cada uno de nosotros, se anida en nuestro corazón y nos fortalece cada día. Por eso hay 3 cosas que debemos hacer. La primera, saber cuál es nuestro pecado, confesarlo y aprender a confesarlo bien, a decir, mira, yo he pecado, me arrepiento. Esa es la segunda, arrepentirse. Confesar pecado, arrepentirse del pecado y después la parte del broche de oro, como digamos nosotros, que es aceptar a Jesucristo en tu corazón. Cuando Cristo viene a tu vida, viene a morar en tu vida el dunamis de Dios, que me encanta esa palabra, el dunamis de Dios, el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces, solo entonces, somos sellados en el Espíritu Santo. Y al ocurrir eso, comienza el precioso proceso que ya, por decir una cosa, por más o menos, para indicarles cómo es como decir, hasta aquí llegó mi antigua vida y desde aquí nazco de nuevo. Es el famoso nacimiento de nuevo, el precioso nacimiento de nuevo. Desde ese momento somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y el Señor nos acordará de esas, porque tú has hecho un pacto especial, como Él lo hizo con nosotros en los 7 pactos o 8 pactos que el Señor ha puesto en nuestra vida durante todo el tiempo. Este pacto de la sangre de Cristo es para nosotros. Es para que nosotros atesoremos esto. Para que nuestra vida ya nunca sea más la misma. Y aprendamos a vivir una vida correcta. ¿Y sabes tú que lo más lindo de todo también es que dice la palabra que al ser tú salvo, serás tú y tu casa? 7 pactos. ¿Sí? Hay 7 pactos. Entonces, yo quisiera culminar este día invitándote a hacer la oración, esta oración de fe. Una oración sencilla, pero con mucho poder. ¿Por qué? Porque tú la harás desde tu interior. No es que yo la haga por ti, tú la harás para poder tener esa relación con el Señor. Y empecemos a crecer y a ir en ese proceso precioso que es en Cristo Jesús. Te pido que repitas después de mí, en el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, todopoderoso, tú que escuchas, Señor, y tú que lo ves todo, tú que eres omnisciente, omnipresente, tú que tienes control de todo, el tiempo, el pasado, el futuro. Tú que enviaste a Jesucristo a nuestras vidas, Señor. En este día, Señor, quiero confesarte todos mis pecados. Quiero que todos esos pecados, Señor, Padre amado, que yo he cometido, Señor, quiero pedirte perdón. Quiero que me perdones, Señor, por estas faltas. Que me perdones por todas estas maldades, Señor, que he cometido, Señor. Señor, Padre amado, y a su vez quiero aceptar a Jesucristo y que su sangre preciosa, Señor, limpie todo mi ser de todas esas maldades, de todos esos pecados, Señor. Te pido, Señor, el don precioso del Espíritu Santo para poder servirte, Señor, para poder entregar mi vida, Señor, de aquí en adelante. Hazme nueva criatura, Señor. Señor, te pido, Señor, en este día, que de hoy tengamos una relación perfecta. Que yo pueda conversar contigo, Señor, y que tú, Padre, me muestres a través de mi vida, de mi nueva vida, las bendiciones del cielo. Que cada cosa que venga ahora, Señor, ya no estaré más solo. Gracias, Señor, porque tú eres mi Dios desde ahora en adelante. Porque te acepto como mi Salvador personal. Gracias, Jesucristo, por tu muerte en la cruz y por darme esta maravillosa experiencia de poder conocerte hoy y empezar a vivir una vida apartado
para ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Bien, amigos, con esta oración nosotros declaramos, nosotros damos a conocer nuestra condición y el Señor viene a nuestras vidas. Nosotros acá en la Iglesia Redimida, en Jönköping, tenemos ahí unos Nuevos Testamentos esperándote por ti. Si quieres venir a compartirlo, a recibirlo, te invitamos a que vengas a nuestro culto el día domingo a las 11 de la mañana. También puedes ir al estudio de la radio el día sábado a las 10:30. De 10:30 estamos ahí, de las 11:30 hasta la 1 estamos ahí, para que también lo puedas recibir allá. También tenemos en el estudio de la radio. Te invitamos a escuchar los programas que también están siempre dedicados al Señor, pero también enfocados en ustedes, para que ustedes conozcan cada día más de las cosas del Señor. Reciban de parte de nosotros un abrazo grande, que el Señor me los bendiga ricamente, que fortalezca en ti un nuevo espíritu, que haga en ti un nuevo mover y que podamos algún día conocernos. Y que también podamos algún día también, porque esa es nuestra certeza en la fe, encontrarnos en el reino venidero, en ese reino eterno. Un abrazo para toda tu familia, para todos tus amigos. Quien te habló es Miguel Ángel Paredes. Soy productor de Radio Armonía Suecia y también pastor aquí en la Iglesia Cristiana Redimida de Dios, Centro Los del Camino. Que el Señor me los bendiga.